Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Ageo es un libro de la Biblia que muchos de los hermanos no saben ni dónde está. Ageo es un libro que tiene 2 capítulos, nada más. O sea que en un entretiempo deportivo usted lo pudiese leer y aprender muchas cosas. Como dije antes, solamente 2 capítulos. Pero tiene una riqueza para nosotros que se puede aplicar al año 2023 y producir los mismos resultados que produjo en el tiempo que se escribió. Y Ageo significa fiesta o solemnidad o nacido en una fiesta. Yo no conozco a nadie en Paraguay y en otros países que se llame Ageo. Quizás usted conoce, me dice, yo Fabián conozco, tengo un amigo, un vecino que se llama Ageo, pero es un lindo nombre también para ponerle a nuestro hijo el día de mañana o a nuestro nieto. Parece que Ageo nació cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Y parece que nació un día que había una fiesta pagana y no tuvo mejor idea la madre que ponerle este nombre, Ageo. Entonces yo sé que usted no lo va a leer en su casa, los 2 capítulos, pero le animo a que los lea. Y en el capítulo 1, versículo 5, y en el capítulo 1, versículo 7, se repite la misma expresión, que es la siguiente. 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo a través de Ageo, señores, ¿por qué no se sientan y meditan de ustedes hacia afuera? Mediten en sus caminos, mediten en sus acciones, mediten en su futuro. Consideren, piensen, tengan mucho cuidado, reflexionen en sus caminos. De pronto uno se podría sentar y preguntar, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué no puedo progresar espiritualmente? ¿Por qué no tengo una familia feliz? ¿Por qué todo lo que emprendo me sale mal? Hay algo que el diablo no quiere que nosotros hagamos y es meditar. Tomarse un tiempo para pensar. Los medios de comunicación no nos dejan meditar. Si no está la tele, está el Facebook. Si no está el Facebook, está el YouTube. Si no está el YouTube, nuestro nene llora. Si no llora nuestro nene, ladra el perro. Y el enemigo trata de que no tomemos un tiempo para meditar, para reflexionar. ¿Qué pasaría si usted, por ejemplo, o yo mismo nos tomaríamos media hora por día para reflexionar sobre nuestros caminos? Apagaríamos todo, nos sentaríamos frente a una cascada o frente a un árbol o frente a la ande donde pasan los cables y a veces hace... y meditar sobre nuestro futuro. Sería muy interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encargaría de poner ideas en nuestra mente, de mostrarnos dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades y ayudarnos a salir adelante. Pero cuando nosotros vamos al 2 capítulo, ahí la cosa se complica un poco más. Ahí encontramos en el versículo 15 y en el versículo 18 lo siguiente. Dice el 2:15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Y el 18 dice, meditad pues en vuestro corazón. Ya no es de Fabián hacia afuera, ahora es de Fabián hacia adentro.
meditad en vuestro corazón, meditad con vuestras emociones. ¿Cuántas cosas tenemos guardadas en nuestro corazón y nadie sabe? Yo, por ejemplo, hace 32 años que estoy casado. Mal casado, pero hace 32 años que seguimos adelante. Y de pronto me dice mi señora, wow, ¿eso tenías guardado en tu corazón? Supuestamente tenemos que conocernos porque hace 32 años que estamos juntos. ¿Cuántas cosas tenemos guardadas en nuestro corazón? Como usted tiene guardado allá en el fondo de su ropero, en un agujerito especial, un $500, está ahí bien metido por ahí que no lo va a encontrar ni el ratón. Y a veces tenemos que meditar con nuestras emociones. ¿Por qué odio a ese hermano? ¿Por qué amo a ese hermano? ¿Por qué tengo rencor contra tal iglesia o contra tal persona o contra tal sistema? Tenemos que aprender también a meditar sobre nuestras emociones. La vida es muy corta. Yo el otro día cumplí 59 años y saqué la cuenta que me falta 41 para 100. Es muy corta la vida. Y es triste cuando estemos en una cama de terapia intensiva o cuando estemos muriendo de viejitos y de viejitas, darnos cuenta que perdimos la vida en estupideces y vamos a tener que enfrentarnos a Dios y no vamos a poder justificarnos de muchas cosas que ahora nos estamos justificando. Entonces le dice a Ageo, mediten sobre vuestros caminos y mediten en vuestro corazón también. Ahora, para que podamos entender esto, tenemos que mirar el trasfondo. Esto tiene una historia. Y la historia es la siguiente. Jeremías profetiza de que el pueblo de Dios iba a ir 70 años cautivo a Babilonia. Y por supuesto, fue. Después de 70 años de estar cautivos en Babilonia, Dios despierta el espíritu del rey, de sus colaboradores, y vuelven de Babilonia a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Si usted quiere tener un poquito de cultura religiosa, tiene que leer el libro de Nehemías y de Esdras, porque tanto en Nehemías y en Esdras aparece el nombre de Ageo y de Zacarías, que fueron los profetas de ese tiempo. Entonces viene el pueblo muy entusiasmado. Zorobabel era el gobernador y Josué, no el sucesor de Moisés, otro Josué, como acá es muy común Juan o González, Josué era muy común en aquella época, era el sumo sacerdote. Vuelven y empiezan a reconstruir la ciudad y empiezan a reconstruir el templo y se desaniman. ¿Quién de nosotros no se desanimó? Todos hemos pasado la experiencia del desánimo. A veces ni siquiera tenemos ganas de bañarnos o de afeitarnos porque parece que pesa como 10 kilos la maquinita de afeitar. ¿Quién de nosotros no se ha desanimado? Y el pueblo se desanima por algunas excusas baratas que le pusieron a Dios y abandonaron la construcción del templo por 16 años. Es mucho 16 años. 16 años dejaron abandonada la casa de Dios a nivel cimientos. Y Dios tuvo que levantar a Ageo y a Zacarías para decirles, señores, vamos, levántense, sigan adelante, construyan como papá quiere que hagamos, no se desanimen, fuerza. Tenían desánimo y desinterés, dijo el comentarista. El desánimo es la falta de fuerza o energía para emprender algo y el desinterés es no valorar, no desear utilizar algo.
¿Por qué estaban desanimados y no tenían interés? Por motivos muy simples. En primer lugar, había ancianos que recordaban cómo había sido el templo de Salomón. Ahí sí que estaba la gloria de Dios. Ahí sí que se manifestaba el poder. Ahí sí que es como cuando usted recuerda su vieja iglesia o sus viejos años. Antes la iglesia era poderosa porque oraba y ayunaba. Y usted ahora ayuna y ora. Y no, ahora no. Y muchos ancianos recordaban y hacían comparaciones. Y las comparaciones son odiosas, dice el refrán. Nunca se compare con nadie porque usted es único. Nunca compare su familia con nadie porque su familia es única. Nunca compare su trabajo con otros trabajos porque su trabajo es único. Estaban desanimados porque recordaban con tristeza los pecados pasados. ¿No nos pasa a veces? Decimos, hermano, yo antes era esto, yo antes era lo otro, y antes era lo otro, y Dios me perdonó. Pero cuando estudiamos el caso, el hermano no se perdonó a sí mismo. Porque en el fondo de su corazón puede decir, yo fui capaz de hacer esto. Yo estudié para esto. Yo hice esto, yo hice lo otro. Y es muy normal en consejería muchas veces ver hermanos que se sienten perdonados por Dios, pero no se sienten perdonados por ellos mismos. Porque piensan que cometieron algún error, cometieron alguna equivocación, tomaron una decisión equivocada y eso los llevó a ese fracaso espiritual. Y por último, los enemigos de la obra de Dios que constantemente le bombardeaban, se burlaban de ellos, escribían cartas en contra de ellos, también produjo el desánimo en sus vidas. Tanto en Ageo capítulo 2, versículo 4, como Ageo capítulo 1, versículo 13, Dios les dice, yo estoy con ustedes. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros. Entonces yo le podría decir al Señor, Señor, la iglesia donde me congregaba antes era mucho mejor que esta. Señor, no me puedo perdonar los pecados que cometí en el pasado. Tú me los perdonaste, pero yo no tengo la capacidad de perdonarme a mí mismo. Señor, ahora que te estoy sirviendo, tengo un montón de enemigos que se burlan de mí, cuando me equivoco, se ríen de mí, pero hay una palabra esperanzadora. Tú estás conmigo. Dios está conmigo como un poderoso gigante. El otro día, preparando este bosquejo, aprendí algo y es lo siguiente. El pueblo se desanima, los líderes se frustran. El que no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia se desanima por algún motivo, no sé. Porque hoy diezmó y mañana lo agarró un auto y terminó en el hospital. Señor, ayer es la primera vez en mi vida que puse el diezmo, hoy ya me rompió una pierna. Y empezó bien, empezó por el buen camino. Así que el que pensaba diezmar, no, hermano, ya Fabián dijo. Pero los líderes se frustran. ¿Por qué? Porque los líderes trabajan con expectativas. Entonces, a mí me pasa. Y si a mí me pasa, creo que a la mayoría le pasa también. Recuerdo cuando hace 30 años empecé a predicar. Mi audiencia era la pared de mi casa. Yo le predicaba a la pared, le hacía la invitación al altar. Siempre le hablaba a mi pared. Mamá pensaba que tenía demencia senil juvenil porque le hablaba a la pared. Pero era normal, practicaba con la pared. Y todos los que empiezan a predicar saben que es así. Usted le predica a la pared, media hora, le hace la invitación, todo, y en 10 minutos aquí se terminó el papelito para hablar, ¿verdad?
Y yo venía al culto el domingo con la predicación, esperaba que haya mucha gente para escucharme. Y decía, bueno, con este mensaje hasta el pastor va a pasar adelante y me va a confesar el pecado. No pasaba nadie. Y volví a mi casa frustrado, pichado. Decía, pues Señor, oré, hice un mini ayuno, Señor, y no pasó nada. Sí, pasó lo que el Espíritu Santo quiso que pase, pero yo no lo vi. Entonces a veces no es desánimo, es frustración. Porque a veces trabajamos con metas, con estrategias, con esto, con el otro. Le copiamos a Bill Gates, al otro, algún método de crecimiento, a ver cómo podemos. Y no funciona. Y siempre el desánimo y siempre la frustración van a golpear nuestras vidas. Y estos estaban desanimados y estaban frustrados. Ahora lo simpático es lo siguiente. Vamos a leer Ageo capítulo 1, versículo 4, porque me llamó mucho la atención. Dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, el templo, está vacío. Casas artesonadas, casas enmaderadas, casas lujosas, casas bien hermosas y casas finamente terminadas. Es interesante esto. Dios no les prohíbe tener una linda casa. Dios le dice, señores, hay un problema. Ustedes tienen una hermosa casa. Tienen piscina. Tienen aire. Tienen al inclusive. Tienen una casa de fin de semana en San Bernardino o en Encarnación o en Altos que le pueden prestar a los pastores para hacer sus vacaciones. Tienen muchos lugares, pero hay un problema. No se preocupan por mi casa. Aprendan las prioridades. Aprendan el equilibrio. Tengan hermosas casas. Y es mi deseo que todos los presentes tengan su casa propia, que dejen de pagar alquiler y tengan hermosas casas. Es mi deseo y es mi oración. Pero a veces nos enfocamos tanto en nuestras casas que la casa de Dios está abandonada. No nos preocupamos por la casa de Dios. No nos preocupamos. La pasamos a segundo plano. Y ese era el problema. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le frena su bendición. Ay, hermano, yo pensé que Satanás era el que frenaba la bendición de los hijos de Dios. Satanás está derrotado y no tiene mucha fuerza para nosotros cuando le servimos al Señor. Dios le frena la bendición al pueblo por no manejar las prioridades. Capítulo 1, versículo 11 al 14. Dice así, capítulo 1, versículo 11 al 14. O podemos leer 1. No es 11 al 14. Mirá, me hizo una mala jugada la visión. 4 al 11. Bueno. 11 más 4, 4 al 11. Vamos a ver. Dice así. ¿Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y mirá si no nos pasa a nosotros esto muchas veces. Siembran mucho y cosechan poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su plata en saco roto. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? A fin de mes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten en vuestros caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa y pondré en ellas mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco.
y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de las manos. ¿Quién frena la prosperidad de los hijos de Dios? Dios mismo. Pero hermano, no puede ser. Y la gracia de Dios y el amor de Dios. Usted es un hijo de Dios, y si no hace un equilibrio en su vida espiritual, Dios no puede bendecirle. Y aquí está la prueba. Dios cierra la ventana de los cielos y no nos bendice, porque le pasamos a segundo lugar. Qué lindo sería, por ejemplo, decir, bueno, Señor, mañana es domingo, mañana es tu día. Me voy a levantar, me voy a ir a tu casa, después de tu casa voy a almorzar con mi familia, después me voy a poner el shortcito y a la pileta, o a caminar por la costanera, o ir a jugar al pádel, o al tenis, o los viejitos a las bochas. Y Dios se va a poner muy feliz porque hemos aprendido a manejar las prioridades. Pero ¿cuántas veces le decimos a nuestra esposa, no vamos a ir al culto porque hace demasiado calor? Pero a las 11 de la mañana estamos en la casa de nuestros familiares con un calor impresionante haciendo un asado. Y Dios dice, ¿qué está pasando? No venís a mi casa porque hace calor y te está mandando o a las 3 de la tarde guau para quemar grasa porque transpira, está en la costanera caminando con un trapo en la cabeza o en la cintura para que se le reduzca. Pero venir a la casa de Dios hace calor. Entonces ese es el problema. Nos cierran las cosas. Y cuando a Dios no le cierran las cosas, no le cierran las cosas. Aprendamos a manejar prioridades. Señor, voy a estar en tu casa, te voy a honrar, te voy a bendecir, y eso automáticamente abrirá otras puertas y tú me vas a bendecir materialmente. Excusas, apatía. 16 años abandonaron la construcción. Y el Señor quiere que le sirvamos cuando aún las cosas se ponen difíciles. El Señor quiere que aprendamos a tener nuevos desafíos, a tomar buenas decisiones. Y no solamente aprender a meditar en nuestros caminos, sino que cuando el Señor le dice, mediten en vuestros corazones, Él también le dice una palabra muy interesante. La quiero leer con ustedes, del versículo 14 al 18 del capítulo 2. Dice así, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues mediten en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no se convirtieron a mí, dice Jehová. Mediten en vuestro corazón, desde este día en adelante. Y esta es una promesa para nosotros. Y las promesas las agarramos, ¿verdad? Como el que se está ahogando manotea al salvavidas, ¿sí? Pero cuando no está ahogando no manotea a nadie. Bueno, esta es una promesa para nosotros. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, mediten pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Y en la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día los voy a bendecir. Todavía la fruta no maduró, todavía el trigo no maduró, todavía el vino no se preparó, pero igual,
Antes que eso suceda, yo desde ahora los voy a bendecir. Pongamos a Dios siempre en primer lugar. Bueno, estamos llegando al final, 5 minutos más. Esto es lo que más le gusta a los hermanos, ¿verdad? Cuando el pastor dice, y para terminar, bueno, aunque algunos cuando dicen para terminar, siguen 20 minutos más. Me acuerdo, un hermano una vez me dijo, pastor, hay ruidos en mi casa. A la noche sentimos chuf, 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 chuf. Y yo le pregunté, ¿viví cerca de alguna estación de tren? No, escuchamos chuf, chuf, chuf. ¿Cuánto hace que no venís al culto? 1 mes. Es normal que sientas los ruidos. Cuando vengas al culto, no lo vas a sentir más. Dios está permitiendo que suceda eso para que te acerques a Él, porque Dios al que ama disciplina, dice la Biblia. Y muchas cosas que nos suceden en casa, hermano, no son obra del enemigo. No le atribuyamos a Él muchas veces cosas que son parte de nuestra irresponsabilidad como hijos de Dios. Cuando usted lee Ageo puede encontrar que Dios, podría ser nuestro tema, pero sería muy largo. Dios hace 7 preguntas en estos 2 capítulos, ¿sí? Vamos a ver rápidamente las lecciones prácticas. Lecciones prácticas del libro. Primero lo primero. ¿Cómo, hermano, primero lo primero? ¿Qué me está diciendo? ¿Sabe que los empresarios tienen un libro que se llama Los 7 hábitos más efectivos? Y como a mí me gusta mucho la plata, lo compré y lo leí. Y a usted también le gusta la plata, pero no lo va a comprar porque sale caro. Y el primer hábito de los empresarios más efectivos es primero lo primero. O sea, lo más importante tiene que ocupar el primer lugar en nuestra gestión. No podemos empezar por lo último, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras ganas, porque vamos a llegar cansados a lo primero. Primero es lo primero. Usted mañana va a su trabajo, llega a la oficina, lo primero que hace es ver dónde puede hacer negocios, dónde puede sacar dinero, dónde puede vender sus productos. Primero lo primero. Y Dios es primero. Y primera es su casa. Primero lo primero. Y si nosotros como hijos de Dios decimos, Señor, primero lo primero, primero eres tú, y todos los domingos a la mañana te voy a ir a visitar y voy a escuchar tu palabra y te voy a adorar a través de las canciones y de la ofrenda. Primero lo primero. Otra cosa que aprendemos acá es que debemos reedificar lo abandonado. ¿Sabe que hay cosas que nosotros hemos abandonado en el servicio? Yo hay cosas que abandoné en el 2022. O las delegué, pero fue una delegación a propósito. No le dije, hermano, estoy desanimado, siga usted. Y che, si vos querés crecer en el servicio, tenés que agarrar esto. Y el otro agarró, pobrecito. ¿Cuántas cosas hemos abandonado en el 2022? Ellos por 16 años dejaron el muro a nivel cimiento. Y el profeta los llamó otra vez a recuperar el trabajo. La tercera lección que aprendemos, que el desequilibrio espiritual siempre trae crisis. Siempre me gusta la enseñanza de los hermanos bautistas. Dios, familia, deporte. Los pentecostales, deporte, deporte y deporte. Dios, familia, deporte. Cuidando el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros no acomodamos las prioridades en nuestra vida,
vamos a tener problemas. No nos van a cerrar los números. Vamos a tener un depósito lleno de mercaderías para vender y no va a salir nada. Yo siempre le digo en broma a Humberto, ¿vos trabajas de Uber todavía? Le digo, Humberto, mirá qué bueno sería Dios, por ejemplo. Charlamos así de la vida diaria, ¿no? Bajar la Biblia a la vida diaria. Vos servís a Dios el domingo y el lunes te sale un Uber a Encarnación. Y ya la esposa dice, bueno, ponen la mallita, playita San José, solcito. ¿Puede pasar o no? Y por ahí el tipo dice, mira, aguantame hasta el miércoles y el miércoles tráeme de vuelta. Estuviste en la casa así el domingo transpirando, peleándote con un montón de cables y de gente, y el lunes te salió un laburito gratis, Encarnación, la pasas 2 o 3 días, fashion, tranquilo. Esa es una bendición del Señor, que hay que disfrutarla y hay que comentarla para que los demás se pongan mal. Y digan, ¿cómo hizo el tipo para irse de vacaciones? Y bueno, ya sabe cómo hizo. Aprendió a ubicar las prioridades, nada más. Eso es todo, no es nada difícil. Yo estaba pensando que los líderes son más vivos que los miembros comunes. No sé si usted se dio cuenta, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que los líderes manejan mucho los principios bíblicos y los aplican. Los manejan porque los conocen. Por ejemplo, un líder que era muy vivo era David. Porque en un momento David, casi usando las mismas palabras de Ageo, dijo: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame en tus sendas andar, porque ya estoy cansado de los míos y no quiero más fracasar. David estaba diciendo: Dios, ni siquiera tengo el coraje de meditar en mis caminos porque mis pensamientos van a ser torcidos. Mejor mostrame tus caminos y enséñame por dónde debo caminar. Y hablando de las emociones, en otro salmo David dijo: examíname, oh Dios, y ve si en mí no hay corazón de perversidad, porque ya metí varias veces la pata moralmente. Necesito que tú me examines, porque perverso es mi corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Entonces Dios siempre lo hizo a David, a pesar de sus errores, un hombre exitoso, porque Dios marcaba los caminos en la vida de David y Dios le mostraba los caminos emocionales por los cuales tenía que seguir. Mediten en sus caminos y mediten en sus corazones. ¿Por qué las cosas no salen? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay felicidad? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué todo no puede concretarse? Señor, en esta mañana, gracias por este tiempo que tú nos das. Te agradezco de corazón, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Esta es la palabra que tú me hablaste a mí la semana pasada. Y yo quiero compartirla con mis hermanos para no ser el único que tenga problemas en sus caminos y en sus emociones. Señor, gracias porque tu palabra hará el efecto que tu Espíritu Santo le va a dar. Agradecido, Señor, de todo corazón.